La historia comienza en una casa noble, centrando la cámara al hijo rufián de una familia noble, quien lee desconcertado una carta que indica que ya no pertenece a aquella familia. Este rufián y nuestro protagonista se llama Ed Rod Taylor, quien está siendo expulsado por diversas razones, entre ellas la más grave faltarle el respeto a una princesa llamada Poenia. Vemos cómo luego este mismo es expulsado de su anteriormente hogar junto con todas sus pertenencias como si fuera un perro callejero. En la siguiente escena, vemos a Ed sentado en los alrededores de una academia, mientras otros alumnos murmuran sobre él, juzgándolo por hacer trampa en el examen de ingreso, pensando y suponiendo también que no lo verán en el próximo semestre. Ed, mientras tanto, se sujeta la cara mientras piensa cómo todo esto es injusto. Es aquí donde nos revela que en realidad este noble Bill no es en realidad a Rodletter, sino en realidad un joven que había reencarnado en él, contándonos cómo en realidad este mundo es un videojuego y cómo tuvo la mala suerte de encarnar justo en un villano de tercera que es expulsado de la academia a principio de la historia. Nuestro prota grita diciendo que esto es injusto, que no ya ha hecho nada malo y es una buena persona. Pero otros alumnos se burlan de él y le dicen que es un sinvergüenza. Luego de que estos alumnos se fueran, Ed notaría cómo a un lado estaría una ventana de estado con los atributos de aquel noble, viendo cómo estos son una miseria, recordando también el destino de este noble al final del juego y cómo este terminaba como un vagabundo mendigando en las calles. Entonces, decidido, nuestro prota toma sus maletas y dice que hará todo lo posible para no terminar de esa forma. En la siguiente escena, vemos la Academia Sylvania y como esta parece más una ciudad que una academia debido a sus montañas, la cámara cambia a nuestro prota adentrándose en un bosque, quien piensa aún más en su situación, recordando todos los detalles acerca de este noble de poca monta, pensando también en un plan para no terminar así. Esto para alguien que jugó más de 5 veces el juego es fácil, entonces aclara su mente y se pone de objetivo actual graduarse y así poder tener una vida cómoda asegurada. Para su suerte, el noble aún no había sido expulsado de la academia y el primer mes de matrícula estaba pagado, lo que le daba tiempo para juntar para el próximo, pero ¿acaso lo lograría con sus atributos bajos? El prota dejaría ese tema para después, ahora debía enfocarse en temas como la ropa, comida y un refugio. Lo primero no sería un problema ya que lo echaron junto con todas sus cosas y eso incluía su ropa. Pero no tenía ni comida ni refugio y obtener un trabajo no era opción, faltando 10 días para que empiecen las clases y teniendo para su suerte un arroyo a su lado, Ed se pondría manos a la obra, comenzando por cortar varios troncos de árboles, pero rápidamente se daría cuenta de la baja resistencia que tiene al usar hechizos, causando que tuviera aún más hambre. Entonces nuestro prota recordaría cómo su abuelo una vez le dijo que de niño comía corteza de árbol, entonces nuestro protagonista probaría a cocinar un poco de corteza de árbol, el cual a primera vista se parecía a un poco de pollo pero al probarlo sabría horrible. Es entonces que pasado 3 días, con aún más hambre y vomitando a causa de la corteza, el protagonista llegaría a la conclusión de que la madera debe usarse para construir. En la siguiente escena, vemos cómo comenzaría a construir un refugio de madera, el cual después de mucho esfuerzo finalmente construiría, aumentando así sus habilidades como artesano. El siguiente paso sería la comida, así que usando una daga ceremonial, una de las pocas pertenencias que tenía al ser echado de su casa, la convertiría en una lanza y estando de desesperación, comenzaría a atrapar peces, atrapando un par que rápidamente cocinaría usando magia. Pero antes de dar un bocado a uno de los peces, una voz lo llamaría. Esta sería la voz de una joven chica, una de las protagonistas del juego, dejando atónito al protagonista. ¿Por qué de todas las personas que podría encontrarse en el bosque, nunca se le ocurriría encontrarse con ella? Antes de seguir, el protagonista nos contaría más detalles sobre Rodletter, como por ejemplo el cómo este usó su influencia de noble para insinuarse a la amiga del personaje principal del juego, del cómo también fue sorprendido tratando de sabotear el examen de ingreso del personaje principal, pero sería descubierto por una estudiante que ocultaba su identidad. Esta estudiante era Peonia Elias Cloel, alias la princesa de Peonia, la cual tenía una habilidad que le permitía ver a través de las mentiras de cualquier persona. Esta habilidad se llamaba Ensad. Al final, Ed Rodletter fue descubierto, defendiéndose de forma patética una vez lo juzgaron. Volviendo al presente, vemos cómo Princesa Peonia le pregunta a nuestro protagonista qué hace aquí. Este le explicaría que aún no lo habían expulsado de la academia,
enojando aún más a la princesa, diciendo que no soporta verlo y que personalmente pediría al departamento académico que lo expulsen, por el delito de haber intentado sabotear a un compañero. Nuestro prota pensó que ella sería breve con su charla, pero no fue así. Mientras su comida se empezaba a quemar, pensaría como esto es un problema en muchos sentidos. Entonces le diría a la princesa que el sol se está poniendo y que era raro que una princesa anduviera sola sin protección en un bosque. La princesa le diría que no se pase de listo, que si piensa que puede amenazarla por estar sola se arrepentirá. Pero nuestro protagonista le diría que está malinterpretando lo que dijo, acto seguido le daría las gracias, causando que Ensat se activará y mostrándole a la princesa que no hay ninguna mentira en su agradecimiento. El protagonista recordaría los detalles de la familia Rod Taylor, del cómo estos son una familia famosa e influyente que usa su poder para explotar a los ciudadanos y hacer experimentos en estos para conseguir la vida eterna y cómo estos al final son ejecutados o encarcelados. Nuestro prota concluye que lo mejor a largo plazo ahora es convencer a la princesa de que no lo expulse, así que nuestro protagonista comenzaría a pensar el por qué ella está sola en el bosque. Entonces piensa que debe estar haciendo la prueba de ubicación en la clase, una prueba donde el objetivo es encontrar cuentas mágicas, una prueba del profesor Glast, un profesor conocido por ser bastante vicioso. Nuestro prota resaltaría también que algo como esto debería ser fácil para la princesa Poenia, la cual aspira a llegar a la mejor clase, la clase A. La princesa respondería negativamente, diciéndole que si trata de alargarla y que no ha cambiado en nada, pero antes de seguir hablando, el protagonista la interrumpe diciéndole que no logrará llegar a la clase sin su ayuda, diciéndole además que si sus palabras son mentiras, ella puede expulsarlo. A continuación el protagonista le explicaría la ubicación de una pequeña isla cubierta de hierba, con un árbol en medio. Este árbol se llama el árbol guardián de Merilda y como en este estaría uno de los regalos que este árbol habría dejado. La princesa llegaría al lugar, encontrando el regalo del árbol y mientras lo sostenía en sus manos, recordaría como el protagonista, más específicamente Rod Taylor, hace 3 días era tan solo un patético estudiante, pero ahora se veía muy distinto. La cámara entonces cambia a la academia, donde vemos al profesor Glast, quien pregunta a sus alumnos qué cuentas mágicas encontraron. Estos les mostrarían pero automáticamente el profesor los asignarla a la clase F. Luego el profesor diría como solo aquellos que encontraron una cuenta mágica careciente de poder mágico serán quienes empiezan en la clase A y como solo 3 lo habían logrado, estos serían un chico llamado Six, una chica llamada Loretel y por último, el mejor de la clase un estudiante, quien resulta ser la princesa Poenia. Volviendo con nuestro protagonista, vemos cómo estaría construyendo una caña de pescar rudimentaria, dado que el pescado que atrapó anteriormente se quemó por completo, mientras la termina de construir y la lanza al lago. Pensaría en la historia original de la princesa en esta situación. Originalmente, la princesa no encontraba la cuenta de oro, cayendo eventualmente en la clase F. Esto causaría que ella dejara de ser tan orgullosa, cambiando su actitud. Esta sería la razón por la cual luego sería conocida como la princesa del amor. Pero a pesar de haberla ayudado con la ubicación de la cuenta desde el principio, existía la probabilidad de que aún así ella terminará en la clase F, ya que se supone que así debe ser. Luego vemos cómo, eventualmente, la princesa a pesar de tener la cuenta que daría los mejores resultados, no la tomaría, ya que se supone que ella llegaría a la clase A por sus propios medios, pero ahora, tendría sus ojos bien puestos en nuestro protagonista. Luego vemos cómo finalmente nuestro prota logra atrapar un pescado. Días después, vemos cómo inician las clases en la Academia Sylvania. Nuestro protagonista habría estado corriendo desde primera hora de la mañana para llegar a tiempo. Veríamos cómo luego en la academia realizarían una ceremonia de apertura, donde se da festín. El protagonista escucharía cómo el resto de estudiantes murmuran sobre él, pero él los ignorarla, centrándose en disfrutar la comida del festín y como esta es el premio de la perseverancia. Mientras esto pasa, un grupo de 3 chicas hablan sobre el protagonista pero rápidamente cambiarían de tema para dirigirse a probar unos postres. Sin embargo, una de estas 3 chicas sentiría que hay algo diferente en nuestro protagonista, refiriéndose a Rod Taylor. Al día siguiente, llegó el primer día de la Academia Sylvania. Un profesor les decía a sus alumnos que esperaba ver a sus alumnos de una forma nueva y mejorada, pero lo que no esperábamos era que Rod Taylor casi fue expulsado.
Ed no esperaba que Poenia le dijera al decano sobre él, aunque por la sonrisa con lo que se lo dijo, no parece que haya sido algo malo, aunque de todos modos, él le dice que tendrá cuidado, que no desviará la historia original. Cambiando de escena, vemos a un conejo, y ¡pum!, ya lo desvivieron. Fue nuestro prota Ed, ya que mientras cazaba piensa que, entre las habilidades vitales perfeccionadas para la supervivencia y el entrenamiento mágico apropiado para un estudiante, para obtener la mejor combinación entre ambas, no hay mejor forma que un arco, que a medida que se vuelva más competente, será capaz de lanzar una fórmula espiritual o flechas mágicas. Es en ese momento que Ed se sorprende. Vemos a una chica, sentada en un árbol leyendo. Ella de repente se percata de que alguien la ve, y le dice a nuestro prota de que si no es el pervertido del que hablaba Marilda. Esta se acerca amigablemente y se presenta como Janeka Failover, y que está en segundo año al igual que él, así que puede llamarla Janica. Ed sorprende de que sepa hasta su nombre, a lo cual Janica, orgullosa, le dice que este es el territorio del espíritu de alto rango Marilda, y que le ha hablado mucho sobre él. Marilda es un poco entrometida, con su atención en todas partes, sabría de un visitante no deseado, a lo cual vemos a Ed nervioso, ya que es llamado visitante no deseado y desvivió varios conejos y cortado varios árboles. Janica se le acerca bastante, y le dice que no se preocupe, que es el orden natural de las cosas, que Marilda no se enojara por algo así. Ed, medio sonrojado, dice que incluso el enorme lobo salvaje también tiene un corazón tierno. Entonces Janica le muestra un espíritu y le dice que si no es adorable, que firmó un contrato con él ayer cuando lo vio. Ed se sorprende ya que no ve nada, y suspirando le dice a Janica que no sabe a lo que se refiere, que no ve a ningún espíritu, mejor dicho, no puede. Janica se sorprende de que Ed no pueda ver ningún espíritu. En ese momento nuestro prota se retira, diciendo que de todos modos solo vino a buscar comida, así que se irá por ahora. Mientras se va piensa que solo siguiendo la historia original puede obtener una ventaja significativa. Janeka Failovers es alguien con una importancia significativa en la historia original, es alguien a quien nunca debe acercarse. Janica lo observa irse mientras se queda pensando en las palabras que dijo que porta sobre que hasta el enorme lobo salvaje tiene un gran corazón. Es entonces que Janica le dice a Marilda, si Marilda, resulta que ella siempre estuvo ahí en ese momento de la conversación, le dice a Marilda que es tal y como dijo, un tipo fascinante, no importa cómo lo piense, él realmente no pudo verte, a lo cual Janica se tira en la espalda de Marilda y le dice que no es como si no se volverían a ver. Cambiando de escena, vemos como el refugio de Ed y la zona de estudiantes no están nada cerca, por lo cual Ed piensa que si sale al amanecer y corre con toda velocidad, podrá llegar a tiempo. De esa manera, algo tan ridículo hace que aumenten todas sus estadísticas y que, si quiere ganar la beca, tendrá que estudiar más y usar una losa de piedra con un palo quemado para escribir. De camino a casa, lava su ropa sudada en un río, para poder usarla a diario. Se preocupa porque no sabe si tiene suficiente leña, agua potable o comida para el día siguiente, y de esa manera, haciéndolo todos los días, puede dormir al menos 4 horas, pero eso no es lo que más le preocupa, sino de que cuánto tiempo más va a seguirlo. De esa manera Janica se sorprende, como sabía que estaba ahí. Ed le dice que sería más extraño si no lo supiera. Entonces, Ed re furioso le grita que si no sabe quién es él es el peor gamberro que existe, Ed Rod Taylor, que porque lo sigue. Entonces Janica con una sonrisa en la cara le dice que si eso es lo que los demás dicen de él, pero ella ni siquiera lo conoce, así que no puede juzgarlo por lo que dicen los demás. En ese momento, Ed se acuerda de que Janica era así, ese tipo de personaje que parece ingenua y tonta en el exterior, peor sin embargo sabe lo que le espera en el futuro y que no puede responderle con una sonrisa en la cara, porque Janeka Failover es el jefe final del acto 1. En ese momento se le ocurre una idea, en donde le dice a Janica que si puede prestarle dinero, que como sabe, él fue repudiado por su propia familia y que está en un aprieto, y le vuelve a decir que si le puede prestar dinero. Ahí vemos a Janica, quieta, como una piedra mientras escucha a Ed diciendo que no es como si le fuese a devolver el dinero, que para eso están los amigos. En ese momento, nos revelan que cada año Janica obtenía la beca a la mejor de la clase. Ella es de un origen tan pobre que sin la beca no puede estudiar en la escuela, es la hija de un pequeño ranchero. Su debilidad, el dinero. Volviendo con Janica desapareciendo a lo Spider-Man, como cuando Thanos chasqueó los dedos mientras dice lo siento. 3 días después,
vemos como el prota dice no sentirse bien, ya que no quiere enredarse más con personajes importantes. En ese momento llega a su casa, se sorprende, en términos de importancia, una personaje con una presencia aún más pesada que Hanikam, el genio raro y el personaje más poderoso de El espadachín fracasado de Sylvania, Lucy Maeril, pero que hacia ella ahí, en ese momento Lucy se despierta, diciendo de que porque eran tan ruidosos, que no lo dejaba dormir, a lo cual el prota lo mira y le dice, ¿qué hice? Entonces, ella dice que no es a él al quien se lo dice, sino al lobo gigante detrás de él, no para de pedirte, que algún día, salves a Hanika a toda costa. Al día siguiente, el protagonista estaría yendo a buscar recursos para su refugio, mientras piensa en lo bueno que sería que nada malo pase. Tiempo después, vemos cómo se está desarrollando una prueba de entrenamiento de combate en conjunto, el cual era un ejercicio de combate 1 versus 1 donde los alumnos usarían magia de nivel bajo y armas falsas. Dado que nuestro protagonista jugó el juego varias veces, recordaría con exactitud quiénes eran los ganadores de la mayoría de rondas, como por ejemplo, la misma princesa, la hija dorada Lortelle, la lanza de Verdor Hicks, el espíritu hechicero Hanika, la perezosa Lucy y la malvada Clevius. Pero después de todo, la pelea más importante aquí era la del personaje principal del juego, el espadachín fracasado Taylor. El protagonista no prestaría mucha atención a los duelos, dado que ya sabía quiénes ganaban, todos eran estudiantes de primer año como el protagonista, o eso creía al principio. Sus pensamientos se verían interrumpidos por una voz familiar. Esta era Janeka Fellover, aquella chica a la cual antes patéticamente le había pedido dinero prestado. Al prota le sorprendería su actitud luego de tal hecho. Pensaría también en cómo Hanika, a diferencia de Lucy, que es de la familia de los gatos, definitivamente Hanika era de la familia de los perros. Pero luego repentinamente recordaría que, se supone que para este punto de la historia en el juego, Adroth Taylor ya era expulsado, pero ahora no es así, por lo cual deberá luchar en algún momento, pero eso no importa ahora. El protagonista le importaría más ver la pelea que se supone el protagonista principal Taylor tiene ahora, el cual pelearía con la perezosa Lucy. El protagonista recordaría bien la pelea, el cómo Taylor empezaba con un ataque veloz y potente que rompería la magia de relámpago que Lucy esperaba que golpeara. Rápidamente luego el protagonista estaría por dar otro golpe, pero Lucy por instinto usaría magia de iluminación de nivel intermedio, una habilidad llamada Lightning Strike, la cual dominaría al protagonista y causaría que Lucy fuera expulsada por usar magia de nivel intermedio. Volviendo a la pelea actual, nuestro protagonista pensaba que Taylor ganaría, pero apenas empieza la pelea, Taylor, en vez de ir con una espada, va con un puño de acero, mandándose de frente. Nuestro protagonista esperaría el mismo resultado, pero acto seguido ve como Lucy lo manda a volar de un solo ataque. Al protagonista no le extraña, ya que luego Taylor agarra una espada. Es aquí donde se supondría tendría que pasar como en la historia original, pero Taylor, al atacar a Lucy, en vez de ser magia de relámpago lo que chocaría con su espada, sería magia de viento, mandándolo a volar otra vez, terminando la pelea. El protagonista quedaría sorprendido por el resultado de la pelea, sin entender por qué Lucy usó magia de viento y no de relámpago para defenderse. Vemos entonces cómo Taylor está derrotado, dejando sorprendido a nuestro protagonista, dado que se supone él debía ganar. Esto podía ser un problema. Entonces, nuestro protagonista correría hacia Taylor, pasando junto a Lucy, quien le preguntaría a nuestro prota si puede darle ya su resina, pero este la ignoraría. Mientras corre, este pensaría en la magia de viento usada por Lucy, el cómo ésta se obtiene al contratar un espíritu de magia de clase alta Marilda. Originalmente, en la historia original, se suponía que Lucy y este espíritu Marilda eran dos entidades separadas, pero dado que Lucy acompañó a nuestro protagonista anteriormente, fue él quien terminó absorbiendo al espíritu de viento Marilda, haciéndolo más fuerte a él. Mientras este sigue corriendo, se anuncia que la siguiente batalla será entre nuestros protagonistas y la princesa Poenia, la cual nuestro prota se la cruza mientras corre en busca de Taylor. Esta le intentaría hablar, pero nuestro prota pasa de largo junto a ella, ignorándola, dirigiéndose directamente hacia Taylor, gritándole que no se sienta mal y que no hay nada de malo en avergonzarse, que sus esfuerzos valen la pena y que camine con orgullo y que no deje que algo así lo deprima.
Para nuestro protagonista, el hecho de que Taylor perdiera era algo inaudito, ya que si a él le va mal, existía la probabilidad de que luego él tenga que trabajar más duro. Cambiando de escena, nos explican quién fue la primera persona en descubrir su perspicacia, la cual fue el emperador Cloel, el cual vemos cómo le dice a la princesa que fue bendecida por Dios al tener esta habilidad. Lo cierto era que en realidad no era ninguna bendición de Dios, dado que, debido al ambiente de la nobleza, un lugar lleno de mentiras y conspiraciones, Poenia como una forma de defenderse a sí misma, desarrolló esta habilidad y pidiendo confiar en esta, pero incluso con esa habilidad capaz de ver las mentiras y traiciones del resto de nobles, la princesa actuaba como si no supiera. Cambiando de escena, vemos como el protagonista ya está en el medio de la sala de combate, a punto de luchar con la princesa Poenia, pidiéndole que por favor no sea muy rudo con él, la princesa diría lo mismo. Mientras esto pasa, los alumnos alrededor murmuraban sobre nuestro protagonista, pensando que lo que le dijo a Taylor solo era para aparentar ser alguien bueno. La princesa pensaría en las cosas que a Taylor, el noble en quien nuestro prota reencarnó, hizo días antes, como este desesperado quiso hacer el mal contra Taylor, pero ahora le parecía una persona totalmente distinta. El combate empezaría, la princesa le diría a nuestro prota que sacaría una conclusión con esta pelea, pero para sorpresa de todos, el primer ataque que la princesa lanza no fue esquivado por nuestro prota, recibiendo todo el daño y quedando en el suelo mientras este dice que ya perdió, dejando incrédula a la princesa, quien no entiende por qué no esquivó el ataque. El resto de estudiantes se reirían de él, mientras que el prota le diría a la princesa que aprendió mucho en este combate, pero eso le importaría poco a la princesa, quien había notado algo desde que llegaron a la arena. Él no la había visto a los ojos en ningún momento. En la siguiente escena, vemos como nuestro querido protagonista corre por los pasillos de la academia, buscando a Taylor, pero una voz lo detendría. Esta sería la princesa quien lo estuvo persiguiendo, para preguntarle qué rayos era él, pero nuestro protagonista le diría que no la entiende, que si se refiere al combate, él aprendió mucho. Pero la princesa le reclamaría el hecho de que él no tenía ninguna intención de ganar el duelo desde el principio y que solo pensaba en salir del escenario rápidamente. Luego le contaría cómo le está pasando algo mal en la academia, dado que le cuesta seguir el ritmo de las clases. Luego está el mal humor del profesor Glass, el cual no mejora, y los sirvientes, los cuales hablan siempre sobre las costumbres de la realeza. Todo eso complica su mente y el hecho de nuestro protagonista se comporte tan extraño la confunde más. Dado que la princesa se veía nerviosa, nuestro prota la toma de los hombros, diciéndole que inspire y respire para calmarse, a lo cual, segundos después ella se calma aunque se sonrojaría un poco. El protagonista preguntaría si ya puede irse, pero la princesa comenzaría a hablar acerca del mal hábito que tiene de preguntar muchas cosas de forma directa, como si tratara de predecir a la gente, que seguramente fue causado por lo que vivió en la familia imperial. Pero esto al prota no le importaría mucho, dado que solo le importa encontrar a Taylor. Una vez más, la princesa le preguntaría a nuestro protagonista si la razón por la que cortó los lazos con su familia, es decir, los Taylor, fue porque conocía su lado oscuro. A lo cual el prota le diría que no sabe de qué está hablando y desconoce de eso. La respuesta solo enojaría más a la princesa, quien le dice que es imposible que ella se equivoque, dado que no tiene sentido. ¿Por qué? ¿Qué otra razón tendría entonces para darle esas palabras de apoyo a Taylor? El protagonista le respondería mintiendo, diciendo que solo lo hizo para quedar como mejor persona, dado que todos lo odian, pero ella le diría que obviamente estaba mintiendo y esa no era razón. Ella entonces usaría su habilidad perspicacia, viendo a través de la mentira de nuestro prota y como claramente está mintiendo. Este seguiría mintiendo, enojando cada vez más a la princesa, hasta que en un punto ella le diría que a pesar de que no pueda decirle nada en ese momento, dado que no tiene razones para hacerlo, puede irse. El protagonista entonces sigue su camino, no son antes pensar por lo que está pasando la princesa, así que antes de irse le diría que esto no es el palacio y que debería tomarse un descanso de vez en cuando. Esto dejaría sin palabras a la princesa, quien por primera vez era tratada de esa forma. Acto seguido nuestro protagonista encuentra a Taylor y mientras piensa qué decirle, justo antes de acercarse un poco más a él, una joven de ojos verdes se interpone entre él y Taylor, diciéndole que deje de molestarlo.
La chica de ojos verdes le diría que Taylor ya la está pasando bastante mal sin él y que no necesita avisarlo más, a lo cual, Taylor se levanta de donde está, diciendo que nota que nuestro protagonista todavía está en la academia, a lo cual, pareciera que Taylor está de humor de nuevo, como si su espíritu reviviera. Aquella joven de ojos verdes era Ala Tresha, amiga de la infancia de Taylor, la cual salió corriendo sin mirar atrás cuando Taylor perdió, para así darle ánimos. Es entonces que Taylor preguntaría a nuestro prota si tiene algún asunto con él. Pero nuestro prota se daría cuenta al instante que mientras Taylor esté junto con Ayla, él siempre se levantará sin importar qué pase. Entonces nuestro protagonista tendría un pequeño golpe de conciencia, ya que desde el principio vio a Taylor como un pusilánime, que él se encargaría de salvar al mundo y hacer todo el trabajo duro por él. Nuestro prota estaba aliviado, no porque la historia original del mundo volviera a su curso original, sino porque Taylor estaba bien y eso es todo lo que necesita. Acto seguido nuestro prota se retiraría del lugar, pero a ojos de Taylor y Ayla les dio vergüenza ajena, preguntándose ambos por qué nuestro prota trataba de actuar de forma genial. Mientras nuestro prota se retiraba, giró su cabeza para atrás, viendo una llamarada de fuego que apunta al cielo. El prota se preguntaría si ya es hora. A lo cual vemos cómo se está desarrollando una pelea entre la hija dorada Lortelle y el espíritu hechicero Janeka Felover. Nuestro prota nos narraría cómo esta pelea era vista originalmente por Taylor y Ayla, aunque ahora era un poco distinta a la forma original. Peor, lo importante era que Taylor viera bien con los ojos abiertos la pelea, ya que el jefe final del acto 1 era Janeka Felover. Después de la pelea, vemos como un grupo de estudiantes está felicitando a Janika por ser la única de segundo año que le ha ganado a los nuevos estudiantes, pero mientras era halagada y felicitada, ella vería cómo de fondo se llevaban a la estudiante que ella había derrotado, la cual estaba herida y bastante golpeada por la pelea. Luego veríamos cómo nuestro protagonista está limpiando el polvo de su uniforme, mientras piensa los cambios que ha habido respecto a la historia original y cómo ahora Janika era la protectora del orgullo de los estudiantes de segundo año y cómo a pesar de que Janika ya tiene muchos amigos, este cambio podría hacer las cosas más frenéticos desde ese momento. Sin embargo, a nuestro protagonista no le importaría. Retirándose del lugar, él prefería no tener que encontrarse con los protagonistas originales de la historia, ya que cada vez que pasa su cabeza es vueltas. 2 semanas después de los combates en conjunto, nuestro protagonista se ha estado centrando en el estudio y la supervivencia por completo, consiguiendo una red de pesca, por lo que el problema de la comida estaba medianamente solucionado, además que su atributo de estamina estaba en aumento, pero a pesar de eso, era necesario un nivel 10 de estamina para poder aspirar a una especificación alta. Pero entonces el protagonista vería que estaba siendo espiado por Janeka Felover, quien sonrojada se tapó la cara, dado que nuestro prota estaba en paños menores. Ella le preguntaría si a él le gustaba estar desnudo, a lo cual el prota le respondería que fue ella quien se apareció de repente y sin avisar. Minutos más tarde, ella le preguntaría qué tiene de interesante el lugar donde vive el prota, que además se sentía como una aventurera y eso la emocionaba, pero la verdad era que ella vino a buscarlo para pedirle consejo, a lo cual, nuestro prota pensaría por qué de entre toda la gente que hay le pregunta justamente a él. Janika le preguntaría si recuerda el duelo que tuvo en la prueba del mes pasado y como su oponente quedó bastante herida, Janika se sentiría muy mal por eso, preguntándole a nuestro prota si debería ir a disculparse con ella, diciendo además que si dependiera de sus amigas le dirían que no lo haga. Pero nuestro prota le diría que lo haga. Si Janika piensa que debe hacerlo, entonces que lo haga. Nuestro prota entonces piensa en Janika y como sabe que si ella le preguntara a alguien más si debería o no disculparse, se pondrían de su lado solo por el hecho de ser ella, y eso a Janika no le convencía, por lo que es probable que esa sea la razón por la que vino a pedirle consejo a él. Entonces Janika le diría que nuestro prota nunca está de su lado de forma incondicional, a lo el prota dice que no puede evitar que eso la ofenda, pero Janika le dice que la malinterpreta y que no se siente ofendida. Entonces ella pensaría en cómo él se ha completado últimamente, además que la forma en la que actúa era tranquilizadora, deseando que más gente fuera como él. Al día siguiente, vemos a nuestro protagonista apurado y nervioso, dado que la historia original del juego tiene muchos finales malos, los cuales la mayoría involucraban la muerte de Taylor o de Ayla. Por ejemplo, una de esas muertes involucra que Taylor descubre un secreto de la hija dorada Lortelle, por lo que ésta luego mandaría a alguien para asesinarlo, dando un final malo.
pero nuestro protagonista sería llamado precisamente por Lord Alcachon, conocida también como la hija dorada, a la cual nuestro prota llevaba un buen rato ignorándola, pero ella insistía en hablarle, además de que ella quiere comprar 2 horas del tiempo de nuestra protagonista. Es en ese momento que nos explican que Lortelle es una heroína oculta. A diferencia de Poenia, en la historia original, Lortelle es tratada como villana desde el principio, pero a medida de que avanza la historia, los jugadores comprenden la agonía y soledad de Lortelle, y deben elegir entre Poenia y Lortelle. Entonces Ed se retira, dejando impactada a Lortelle, mientras piensa que no debe dejarse caer por esa lengua, que si entra en su juego, él terminará perdiendo. Lortelle se le volvería a acercar, diciendo que lo quiere ayudar, aunque nuestro prota no le da importancia. Es en ese momento que Lortelle se adelantaría y le diría que quedó conmovida por él, por cómo se mantiene aprendiendo incluso en un ambiente tan duro. No es que no haya escuchado los rumores, pero eso realmente no le importa. Entonces, Lortelle le ofrecería 3 monedas de oro, a cambio de que pueda ayudarla a volverse amiga de Janica, ya que él parece ser muy cercano a ella. Sin embargo, Ed, furioso, le pregunta que si piensa comprar conexiones solo por ser la hija dorada. Entonces ella, acercándose y guardándole las monedas en su chaqueta, le dice que mientras más estén de su lado, mejor. En ese momento, Ed da cuenta de que ella sabe que estará involucrada en una batalla política con la princesa Poenia por el liderazgo de la academia, y que tiene que hacer aliados a partir de ahora. Ed le ofrecería un apretón de manos. Entonces ella, mientras le da el apretón, piensa que las personas que han vivido con riqueza toda su vida, se rompen tan fácil cuando se tienen un periodo de pobreza, que tan solo por una moneda vendería a su familia, incluso su dignidad y a ellos mismos. Pero tristemente, Ed no era así. Esa noche, en la academia, vemos cómo supuestamente Lortelle se encontraría por casualidad con Janica, pero Lortelle tiene un plan, que es básicamente usar la obstinación de Janica, para hacer que se vuelva su subordinada por su propia voluntad. Lortelle le dice que quería disculparse si encontraba la oportunidad, a lo cual Janica se fija en sus heridas y le dice que todavía no han sanado. Ella le dice que no se preocupe, que sanarán pronto. Janica le dice que supone las cosas con Ed no salieron bien, a lo cual Lortelle se sorprende. Janica dice que intenta evitar escuchar las conversaciones ajenas, pero los espíritus son muy habladores. Casi todas las historias que son compartidas del bosque del norte llegan a sus oídos. Con una mirada fría, le dice que se siente conmovida por su intención de invertir en ella, pero la sinceridad no se compra con dinero. Ella rápidamente se avergonzaría, diciendo que si no estaba hablando muy arrogante, ya que es la primera vez que habla con alguien de primer año. Entonces ella se retiraría, diciendo que tiene que preparar un contrato con un espíritu de alto rango, que recibió mucho apoyo últimamente, pero antes, le dice a Lortelle que si salió muy herida, y con una mirada burlona, le dice que se mejore pronto. Lortelle dice que esto va a ser difícil, pero piensa que Janica, de alguna manera, se veía increíblemente inestable. Atrás de la puerta, vemos a Janica, quien se dice a sí misma que, si los demás esperan algo de ella, entonces eso es bueno. Cambiando de escena, vemos como Ed está colgando su ropa, pero Lucy la olfatea, y diciendo que huele mal, lanza un hechizo y hace que la ropa salga volando. En ese momento, llega alguien, una sirvienta, a lo cual Ed la reconoce, como la sirvienta que lo hecho. Ella es Bel Maya. Bel le dice que no sabía que vivía de esa manera, pero le alegra ver que hizo un buen cambio. Es entonces que nos cuentan que las sirvientas del Salón Opili son un grupo de élite que realizan toda clase de tareas a la perfección. Es entonces que se percata de que ella lleva una canasta con los ingredientes de más alta calidad recogidos en el bosque. Así que se le ocurre que estaría bien que los extras se vuelvan más cercanos. Escucha las explicaciones de Bel sobre varias bayas, hongos y hierbas comestibles, así que ahora gracias a eso la comida es más abundante. Tiempo más tarde, vemos como Ed se relaja mientras ve el atardecer. Mientras piensa que se estuvo divirtiendo un poco, de la nada un punto brillante aparece en el cielo, que se va acercando cada vez más. Es entonces que ese punto brillante impacta con nuestro prota, mandándolo a volar. Es entonces que vemos que en realidad ese punto brillante resultó ser Lucy. Ella no para de repetir que casi la mata, a lo cual Ed le dice, ¿quién podría matar a la maga más fuerte del mundo?
ella dice que Belle por alguna extraña razón estaba muy sensible y que se le acercó con los puños apretados, más fuerte de lo normal, así que tuvo que usar magia de teletransportación, pensando que moriría. A todo esto, ella le preguntó si tenía carne seca, como si no le hubiera importado el escándalo que hizo antes. Es entonces que Ed le pega, gritándole que mandó todo a volar. Entonces se da cuenta que no tiene magia de protección. Ella le dice que se quedó sin magia, a lo cual el prota con una sonrisa demoníaca dice que le hará pagar por destruir su campamento. Pobre Lucy, descansa en paz, te recordaremos. Cambiando de escena, vemos como Ed se propone a juntar información para armarse una cabaña, ya que su casa la destruyó Lucy. Es entonces que alguien se le acerca diciendo que ya es hora de cerrar la biblioteca. Ed, confundido, pregunta si ya es hora, a lo cual ella dice que sí. Es entonces que ella se presenta como Alka Allen, estudiante de primer año. El prota se presenta como Edward Taylor. Ella le dice que es diferente a como es en los rumores, y que parece que no se puede confiar en ellos. Es entonces que ella se va, diciéndole que vaya con cuidado. En ese momento de la nada surge un temblor. Es entonces que nos cuentan que el episodio 1, capítulo final, Incursión de Glascan, comenzó. Vemos una estación temporal frente al centro de estudiantes, que gracias a los esfuerzos del protagonista de la historia original y sus amigos pudieron construir. Han pasado 2 horas desde que comenzó el desastre, y un círculo mágico, que invoca al espíritu de la oscuridad de rango más alto, Glascan, apareció. Poenia dice que esto es malo, ya que solo hay una persona que puede invocar un espíritu como ese. Poenia dice que puede que Hanika sea su enemiga, posiblemente perdió el control por el espíritu oscuro. Es por eso que hay una barrera alrededor de la academia. Es entonces que alguien dice que Glascan no puede ser invocado. Resulta ser Taylor, el protagonista original. Alguien más dice que las personas fuera de la barrera lo notarían rápido, quien resulta ser Claire, capitán de la Guardia Real, y a su lado, Elvira Aniston, de la Facultad de Pensión. Elvira dice que si todos unen fuerzas podrían derrotar al espíritu de alto rango. Alguien dice estar en contra. Resulta ser Clevius Nortondale, de la Facultad de Combate. Dice que tienen que atravesar por espíritus de nivel intermedio y eliminar el árbol espiritual, y eso no es todo, deben derrotar a 2 espíritus de alto rango ahí adentro. Es un suicidio, no puedo ir. Lortelle dice que cómo es posible que ella pueda manifestar este nivel de espíritus e incluso a Glascan. Ayla dice que probablemente es el poder de Beleper. Un espíritu de oscuridad es el némesis de un hechicero espiritual. Su poder es enorme, pero un hechicero espiritual no puede controlarlo. De hecho, la razón por la que los hechiceros espirituales mantienen sus mentes puras es por los demonios que intentan controlar, que de lo contrario, serán devorados. Sin embargo, nadie sabe cómo Beleper controló a Hanika. Six dice que solo una persona puede decidir sobre lo que harán ahora, mientras mira fijamente a Poenia. Es entonces que ella recuerda las palabras que le dijo Ed, mientras piensa que daría lo que fuera por tener esa tranquilidad. Se ponen manos a la obra, diciendo que la entrada será en 1 hora. De todos los que están ahí, solo los que han mostrado sus habilidades ira, ella tomará la responsabilidad. De repente llega un joven que dice que el salón de O'Grey y el almacén de pociones están bajo asedio. En resumen, o en otras palabras, los están raideando. Poenia se da cuenta de que son los únicos que pueden actuar, a lo que de repente llega una chica con gafas, diciendo que su amiga, llamada Elka, y un estudiante de segundo año, aún siguen en la biblioteca. Six se pone furioso y le grita que si de verdad es Elka, a lo que rápido se propone a salvarla en ese momento, pero es detenido por Poenia y Lortelle, a lo cual le dicen que porque no confía en ese estudiante de segundo año. Poenia le dice a la chica con gafas que si dijo que había otro estudiante, ¿cuál era el nombre de este? Ella no quería decirlo, pero Six rápidamente dice que lo escupa. La chica de gafas menciona el nombre de Edie Taylor, y Six pone refuiroso, de solo pensar que él y Elka estuvieran solos. La chica no para de disculparse, ya que ella sabe cómo son los rumores de Ed y como estaba enojada se lo dejó a Elka. Mientras todos piensan en cómo es Ed, Six furioso se intentaría ir, pero es detenido nuevamente por Lortelle y Poenia. Este le pregunta a Poenia de por qué confía en Ed. Ella se queda callada, y sin que nadie diga nada, Six se va, matando espíritus a su paso, mientras grita el nombre de Ed.
En la siguiente escena, nos muestran el pasado de Six, quien originalmente era parte de una tribu nómada que habitaba en las praderas nortes del Imperio, una tierra de salvajismo donde ni la voz del Imperio puede llegar. Cuando este cumplió la mayoría de edad, abandonó la tribu, sin saber si algún día podría volver, yéndose a la gran ciudad del Imperio, donde fue marginado por los habitantes del lugar, surgiendo rumores sobre él, incluso que comía carne humana, pero todo cambiaría el día que conoció a Elka y cómo está y su padre lo recibieron en su familia y cómo a partir de ese momento su vida cambiaría. Volviendo al presente, vemos cómo Six derrota y atraviesa las bestias que se encuentra a su paso, no le importa volver a ser una bestia con tal de salvarla. Mientras Six avanzaba por un pasillo de la academia, pensaba en nuestro protagonista y lo que se dice de él, cuando de repente encuentra a nuestro prota sentado en el suelo, herido. Entonces Six lo toma de la camisa y le pregunta dónde está Elka, a lo cual el prota le dice que está en el tercer piso de lectura número 3. Instantáneamente, Six deja a nuestro prota y corre hacia donde está Elka, encontrándole sana y salva y dando gracias a Dios por eso. Pero Six notaría algo, notaría como las estanterías de la biblioteca, las cuales son muy pesadas para que ser movidas por un adulto, estarían acomodadas de tal forma que protegían a Elka. No solo eso, sino que también había cortinas opacas para bloquear la visión de los espíritus y como además había un mensaje escrito dirigido a Elka diciéndole que cuando despierte, no entre en pánico. Six vería el uniforme que tapaba las piernas de Elka viendo como tenía sangre que no era de ella, rápidamente dándose cuenta que correspondían a nuestro protagonista. Es entonces que nos muestran lo sucedido 3 horas antes, donde veríamos como nuestro prota protegió a Elka en la biblioteca, viendo a través de la ventana lo que sería el poder de Janika saliéndose de control. No tanto también que la historia está avanzando más rápido de lo que pensó, pero poco se supone que debía importarle, dado que ni siquiera debería interactuar con las personas involucradas para no afectar la historia. Pero no había tiempo para seguir pensando en eso, dado que pronto los monstruos de nivel bajo llegarían a la biblioteca, hasta que eventualmente los monstruos llegaron. Entonces, nuestro prota se enfrentaría a los monstruos, evitando que entren en donde Elka dormía. Volviendo una vez más al presente, vemos como nuestro prota revisa el nivel de sus habilidades mágicas, viendo que tan solo había subido un solo nivel en sus habilidades mágicas. Estaba algo decepcionado debido a esto, dado que fue una gran pelea. Entonces ve como Six regresa de la biblioteca, cargando en su espalda a Elka, quien aún está dormida. Es entonces que Six le pregunta qué hacía en ese pasillo, lo cual era bastante evidente el porqué, pero nuestro prota le diría que solo estaba haciendo entrenamiento. Six claramente no creería eso, pero aceptaría esa respuesta, mejorando la opinión que él tenía sobre nuestro prota, diciéndole también que le debía una y que cuando llegue el momento pagará esta deuda. Esto al protagonista le venía bien, ya que Six en la historia original es el mejor amigo de Taylor, quien creyó en él desde el principio. Luego de esa conversación, nuestro prota le diría que si ella ya está a salvo, que volviera junto con Taylor y lo ayudará. Six preguntaría por qué nuestro prota cree tanto en Taylor, además de que Six ni siquiera había hablado con él. Nuestro protagonista entonces pensaría en el desarrollo de esta parte de la historia, en cómo era necesario para completarla una habilidad de Taylor que aprendía anteriormente. Esta habilidad era el elemento Tajo. Pero mientras Six se retiraba, nuestro prota pensaría en lo que dijo Six anteriormente, en que ni siquiera había hablado con él. Eso significa que todavía no es su amigo. Y eso significa que Taylor aún no desarrollaba su elemento de Tajo, dado que se supone en algún punto de la historia, Taylor se enfrentaría a Six desarrollando esa habilidad. Pero dado que el evento catastrófico de Janika llegó antes, eso cambió y evitó que Taylor y Six no se conocieran, lo que significaba que ninguno de los miembros del equipo de asalto formado por la princesa podría hacerle daño al espíritu Tarkan. Cambiando de escena, vemos la base del equipo de asalto, donde Six llegaría y pediría disculpas por llegar tarde, pero la princesa le diría que lo olvidará, que incluso si hubiera estado aquí, hubieran perdido de todas formas. El equipo de asalto había fallado en su primer intento de ataque. La princesa analizaría la situación, viendo cómo parte del grupo estaba herido y cómo parecía no haber ninguna salida cerca. Entonces la princesa decidiría que tratarían de derrotar a Tarkan con la poca gente que tenían, a lo cual nuestro prota aparecería repentinamente, diciendo que no hay tiempo para eso y que a juzgar por el progreso del ritual de invocación, ese monstruo estaría completo pronto.
Entonces el prota les diría que dividan el equipo en dos bandos, el cual uno será dirigido por él, pero esto no era lo que el prota quería hacer, él no quería intervenir en la historia pero parece que ahora deberá hacerlo. Entonces nuestro prota, luego de dar la orden que dividan el equipo en dos, sería enfrentado por Clevius, quien le pregunta si todo esto era un juego para él, pero Six le diría que escuchen lo que nuestro prota tenía para decir. Nuestro prota procede a explicar que tienen que derrotar al espíritu de fuego Tarkan, pero dado que ninguno puede hacerle daño por las escalas que éste tiene en su cuerpo, el plan sería que un grupo lo distrajera mientras el otro se infiltra en el lugar donde Hanika, quien está controlada por el espíritu oscuro Veloper, se encuentra, derrotando así a Hanika. Pero Lortelle le diría que eso es muy arriesgado, que si Tarkan persigue al equipo de infiltración y falla, deberán enfrentarse a dos monstruos a la vez. Nuestro prota le diría que no había más opciones, pero que si derrotaban a Hanika, eventualmente lograrían derrotar a Tarkan también. Entonces Six preguntaría quiénes serían los que formarían el grupo de infiltración, a lo cual Elvira diría que solo aquellos que son suicidas lo harían, a lo cual instantáneamente Taylor se ofrecería voluntario, diciendo que él estaba dispuesto a sacrificarse, pero rápidamente nuestro protagonista le dice que no, que él será parte del grupo que se infiltrará en el campo de entrenamiento con el equipo que distraerá a Tarkan. Además el prota añadiría que no dividirían a la mitad del grupo, que los únicos que irán tras Hanika serán él, Lortelle y Clevius, dejando muy impactado a este último, negándose a ir al igual que Lortelle, las cuales estaban negadas a ir. El prota les diría que el plan es bueno, que solo deben atar los pies de Tarkan, pero entonces la princesa le diría a nuestro prota que, si bien aún no entiende sus intenciones, ordenaría que el grupo se dividiera en dos. La princesa junto con Six, Taylor, Ayla y Elibra se enfrentarían a Hanika mientras que nuestro protagonista junto con Clevius y Lortelle distraerían a Tarkan. Es entonces que, antes de que el grupo de la princesa se fuera, les diría al grupo de distracción que no mueran. Cambiando de escena, en el pasillo del salón Neo, vemos al grupo de distracción, quienes tienen de frente al espíritu de fuego Tarkan. Lortelle preguntaría a nuestro prota cómo lo vencerían. Pero él le diría que mientras sigan el plan que les indico, todo estaría bien. Es entonces que el grupo se va directo a la bestia, mientras el prota tiene pensamientos sobre Clevius el sombrío, quien es asustadizo y no tiene confianza en sus habilidades, pero que a pesar de eso, es el mejor de primer año de la facultad de combate. Nuestro prota le diría a Clevius que él puede, mientras este último se preguntaría en su mente cómo era posible que nuestro prota tuviera tanta confianza. Acto seguido, justo después de pensar que podría reunir algo de coraje, Clevius ya tenía a la bestia enfrente, pero al mirar atrás, sus dos compañeros, tanto Lortelle como el prota ya no estaban, dejándolo totalmente solo. Es entonces que mientras Clevius grita y corre diciendo que odia a todos, nuestro prota y Lortelle miran desde lejos, mientras el prota le dice que esto será suficiente para distraer a la bestia. Lortelle le dice que es buen plan, pero sacrificarlo será una gran carga moral. El prota le diría que no piensa sacrificarlo, que Clevius por sí solo estaría bien y que además Lortelle tendría un papel más importante, el cual será asegurar la entrada del equipo de asalto hacia Hanika. Ella será responsable de darle el golpe final a Tarkan. Es entonces que, luego de contarle su plan, Lortelle usaría su magia para crear una gran explosión, asegurando la entrada del otro grupo. Estos últimos se preguntarían qué es lo que hacen, mientras Lortelle les dice que deben entrar. Mientras eso pasaba, Lortelle recordaría cómo habría hecho volar el techo durante el combate de entrenamiento en conjunto debido a que usó magia intermedia prohibida y que seguramente por eso nuestro prota la eligió. Mientras tanto, Clevius seguía corriendo de Tarkan, mientras maldecía al prota y a Lortelle por abandonarlo. Lortelle entonces ayudaría a Clevius, atacando la bestia mientras recordaba cómo el prota le había dicho que la única forma de derrotar a la bestia era con el corte elemento de Tajo, pero que ninguno del equipo poseía ese ataque, así que necesitaban un gran poder de fuego aplastante. Mientras Clevius y Lortelle peleaban contra Tarkan, nuestro prota buscó y encontró a la perezosa Lucy, quien a pesar de todo el caos, seguía dormida. El prota la tomaría de la ropa y la levantaría mientras esta aún quería seguir durmiendo. Está al agotar toda su magia al escaparla otra vez de la sirvienta Belmaya. Se quedaría sin mana por lo que estaría muy cansada y decidiría dormir en la academia. Entonces ella huele carne seca, a lo cual el prota de forma graciosa le mete toda la carne seca en la boca.
diciéndole que coma mucho y acto seguido, como si fuera una pelota de fútbol americano, la lanzaría directamente hacia Tarkan, quien perseguía a Clevius y Lortelle, a lo que acto seguido causaría una gran explosión de magia de trueno de alto nivel, dejando Tarkan sin sus escamas, dejándolo expuesto a todos los ataques. Nuestro prota, decidido a darle el golpe final, se apresuraría a atacarlo. En la siguiente escena, vemos cómo Hanika está recordando cómo su madre le dice que está orgullosa de ella, seguido de recuerdos donde más personas le dicen que confían en ella, que es una chica talentosa y más. Cambiando de escena, vemos al grupo de asalto, quienes finalmente está en el lugar donde está Hanika siendo poseída, la cual los recibe con una sonrisa falsa y forzada. Nuestro protagonista, mientras tanto, se reúne con Lortelle, a quien le pregunta dónde está Lucy. A lo cual la pelirroja le responde que se fue rodando hacia una esquina. Nuestro protagonista diría que sería genial si Lucy pudiera acabar con Tarkan, pero Lortelle duda que le quede energía. Lortelle mencionaría entonces que a pesar de haber golpeado a Tarkan con sus 2 lanzas de hielo, no pudo hacerle daño, a lo cual el prota le dice que la magia de hielo no es buena para cortar. Lortelle sugiere entonces que Clevius lo ataque con su espada, pero el prota le dice que duda mucho que Clevius pueda hacerlo, así que decide tomar la responsabilidad y encargarse él mismo de Tarkan. Lortelle diría que nuestro prota se toma muy a la ligera lo de sacrificarse y que es una apuesta sin bases, pero él le diría que no es una apuesta, ya que el valor de una vida no es bajo, que más bien es una inversión. Esto a Lortelle le gustaría, ya que las inversiones son su especialidad. Acto seguido nuestro prota se lanza hacia la bestia, pero Lortelle también lo acompañaría, atacando Tarkan con su magia. Pero nuestro protagonista ya estaba al límite, entendiendo por qué Clevius estaba tan asustado. Mientras el prota preparaba un ataque, vería a lo lejos como una mano gigante sale. Esta mano era del espíritu oscuro Glascan, lo que significaba que el equipo de asalto estaba teniendo éxito y que la historia estaba yendo como debería, pero que el timing no era bueno, ya que al distraerse con eso, la bestia le daría un golpe, pero Lortelle le daría un golpe, dándole así a nuestro prota una oportunidad de atacar. Es entonces que, usando cuchillo de viento, aquel hechizo que usó cientos o miles de veces antes, le daría el golpe final a Tarkan, eliminando finalmente al espíritu de fuego. En lo que eso pasaba, a lo lejos se podría ver cómo Theodore también estaba dando los golpes finales a Glascan, derrotándolo. Más tarde, ya con todos los monstruos eliminados, se vería como Lortelle le da 3 monedas de oro a nuestro prota, diciéndole que se mantendría en contacto. Luego vemos como Theodore, con una apariencia distinta, se acerca a nuestro prota, diciéndole que le debe una. Clevius le diría a Theodore que no debe agradecerle nada a nuestro prota, pero sería rápidamente callado por Six, la princesa y Lortelle. La princesa Poenia le diría a nuestro protagonista que debido a su gran contribución en la pelea, podría recomendarlo al consejo estudiantil, pero nuestro prota diría que en realidad deberían recompensar a Lucy y Theodore, ya que fue él quien derrotó a los monstruos principales y Lucy fue más importante en la pelea contra Tarkan. Elvira diría que nuestro prota estaría tratando de evitar el tema, que pareciera que se siente avergonzado. Six le diría que sea más respetuosa, enojándola un poco. Es entonces que, nuestro prota piensa en el hecho de que mantiene una postura de alejarse de los personajes principales para no cambiar la historia, pero que a pesar de eso, al estar cerca de ellos, siente una gran calidez. También pensaría en la evolución de sus compañeros, en cómo Poenia poco a poco se volvía una adulta, en cómo Clevius gana confianza en sí mismo o cómo también Six encuentra su propio camino en la civilización. Más tarde, nuestro protagonista volvería al interior de la academia, iría al podio del reserva, el lugar que Lucy usó para dormir durante el entrenamiento en conjunto. Él al llegar, abriría una compuerta, mientras se dice a sí mismo que para que el éxito de los personajes brille, alguien tenía que quedarse detrás de escena, y esa en este momento, era Hanika. Hanika miraría a nuestro prota, dando una pequeña risa. Entonces tenemos un flashback, donde vemos al prota hablando con Lortelle acerca del por qué Hanika perdió el control, a lo que Lortelle le contaría que, la noche anterior antes del ataque, vio por un momento la habitación de Hanika y como dentro de esta había notas de ánimo y regalos por parte de otros estudiantes dirigidos a Hanika. Entonces Lortelle diría que Hanika posiblemente perdió el control debido a la presión por querer devolver toda esa gratitud a quienes la alababan tanto y que por esa presión habría perdido el control.
lo cual el espíritu Veloper aprovecharía esa debilidad para poder controlar a Hanika. Pero la verdadera pregunta era otra, la verdadera pregunta era por qué este suceso ocurrió un mes antes de lo esperado originalmente en la historia del juego. Por lo que nuestro prota comenzaría a pensar en todas las posibles razones por las cuales eso pasó, como por ejemplo el hecho de que en el entrenamiento de combate en conjunto, Taylor fue derrotado por Lucy, causando que todos se vuelvan fan de Hanika. Lucy pudo derrotar a Taylor ya que ésta hizo un contrato con el espíritu Marilda, dado que ésta le gustaba ir al bosque muy seguido, quedándose dormida en el refugio que nuestro prota había construido, causando el resultado que todos conocemos. Volviendo al presente, vemos a Hanika diciéndole al prota el cómo ahora entiende por qué a Lucy le gusta dormir aquí y lo cómodo que es, pero que no esperaba que fuera tan fácil de encontrar, y como el resto de alumnos parecían tan ocupados que se olvidaron que ella estaba ahí. También le diría que ella pensaba que la buscarían, y también le diría cómo ella no esperaba que la encontraran tan rápido y que en realidad solo se estaba quedando un rato más antes de salir. Nuestro prota le preguntaría por qué, a lo cual Hanika le dice que era porque estaba planeando llorar muy fuerte a partir de ese momento. Nuestro prota se quedaría en silencio, mientras recordaba el mensaje que aquel lobo le había dicho acerca de rescatar a Hanika, sintiendo como si ese lobo le pidiera que la salvara de esa situación, pero eso era imposible, ya que solo él conocía el futuro. Pensaría en por qué el lobo le dijo eso, pensando que quizás alguien que no le prestaba atención a ella y que mantenía la distancia era un mejor apoyo para Hanik. Después de todo, Janica Felovor había fracasado. Al tratar de hacer un ritual con un espíritu de alto rango, trató de apresurar el ritual, causando que su corazón terminará siendo devorado por un espíritu oscuro, causando toda la destrucción de la noche anterior. Pensaría entonces como Hanika se la pasó estudiando todas las noches, practicando su magia y sonriéndole a todos, determinada a cumplir las expectativas que todos tenían de ella. Pero a pesar de este hermoso progreso, al final fracasaría, pero ese fracaso también sería hermoso. A pesar de todo esto, nuestro prota la miraría fijamente y levantando sus ánimos de ella le diría que ella había trabajado muy duro. En la siguiente escena, vemos una marcha de los protagonistas por la academia recibiendo elogios y aplausos, mientras que detrás de bastidores y en las sombras, la salida de la villana del acto 1, Hanika, era opacada por las acciones de los protagonistas. Luego de eso, Hanika comenzaría a llorar, mientras espíritus la rodean. Nuestro prota entonces vería como ahora, finalmente tenía la capacidad mágica de verlos, viendo como un espíritu de fuego y viendo de bajo nivel de interesaban en él. Pero el espíritu más importante que se interesó en él sería el espíritu de viento de alto rango Matilda. En la siguiente escena, han pasado 10 días desde el juicio del comité disciplinario de Hanika, en el cual ella confesó todos sus pecados, declarando también que aceptaría cualquier castigo, pero a pesar de eso, todos los alumnos y profesores amigos de Hanika irían a defenderla. En la segunda sesión del juicio, la princesa Poenia diría que Hanika no quiso asesinar a la familia real a propósito, sino que fue porque estaba siendo controlada por Veloper. Mientras tanto, Lortelle usaría al fortuna de la empresa de su familia para reponer las pérdidas causadas por el ataque de los espíritus. Sea como sea, al final, Hanika perdería los beneficios por ser la mejor alumna de segundo año, también fue obligada a devolver todos los premios recibidos, también perdiendo el derecho a entrar al Salón Opilis a partir del próximo semestre, además de 10 días de prueba y 29 de suspensión. Al final, su expulsión fue anulada. El final de este juicio fue como terminar un drama juvenil. Peor, a pesar de ya haber terminado, Hanika aún se veía estresada y con los hombros abajo. Mientras tanto, detrás de ella, sus dos amigas, Clara y Anise, quienes notaron eso, los cuales luego de hablar entre ellas, planearían una sorpresa para animarla, pero justo cuando estaban por hacerlo, repentinamente Hanika les preguntaría por qué el agrado y el amor tienen pesos tan diferentes. Sus dos compañeras le preguntarían por qué pregunta eso de repente. Ella diría que es algo que una amiga soñó. Entonces vemos como en realidad fue Hanika quien soñó eso, viendo como el sueño era ella junto con nuestro protagonista mientras saltaban juntos. Una de sus dos compañeras, Anise, queriendo zafar de la historia de Hanika, corre con la excusa de que debe ayudar a un profesor, dejando sola a la otra alumna, la cual se llama Clara. Clara se daría cuenta que estaba escuchando el principio de la historia de amor Janica Felover,
a lo cual cuidadosamente procedería a darle un consejo de amor y también que tenga cuidado con quien habla sobre estas cosas. A lo cual Hanika le diría que tiene razón y que además recordaría que debe ir a reportar el periodo de suspensión. Cambiando de escena, vemos a nuestro prota quien, con las monedas de oro que Lortelle le dio, pensando en que finalmente podrá construir su tan deseada cabaña, pero en lo que llegaba a su campamento, vería que ahí se encuentra Hanika, quien actúa de forma rara y tímida. Nuestro protagonista le preguntaría si ya terminó su periodo de probación, pero Hanika, de forma tímida, se escondería detrás de un árbol, donde trataría de decirle algo pero sus palabras no saldrían, yéndose rápidamente del lugar con la excusa de que tiene algo que hacer en Salón de Opilis. Esto dejaría desconcertado a nuestro prota, quien decidiría no darle importancia y enfocarse en construir su cabaña. Así es como los días pasaron y nuestro prota comenzaba la construcción de su cabaña, quien le resultó más fácil debido al aumento de sus niveles de magia, además de que finalmente le dieron los resultados de sus calificaciones, los cuales eran bastante altos. Pero en la academia, mientras tanto, cuando nuestro prota iba a la academia, Hanika seguía ignorándolo y evitándolo, además de que las amigas de esta, Clara y Anís, miraban a nuestro prota de forma amenazante que decían que no se acercará a ella, aunque nuestro prota no tenía esa intención. Entonces nuestro prota seguiría en su construcción de cabaña, los días seguían pasando, las vacaciones habían llegado a la academia, por lo que ahora nuestro prota podía darse el lujo de centrarse en la construcción. En lo que los días pasaban, Lucy quedó atrapada en una trampa que nuestro prota puso, además de que la sirvienta Bel Maya vino a darle a nuestro prota unas cuantas hierbas y hongos. Nuestro prota le preguntaría cómo estaba Hanika, además de decirle que siente que ella lo odia, a lo cual la sirvienta solo inclinaría la cabeza. Los días pasaron y la construcción seguía, aunque no del todo como a nuestro prota le gustaría. También volvería a encontrarse de nuevo con Hanika y sus amigas, donde Hanika nuevamente huiría de él y sus amigas mirarían amenazante a nuestro prota. Al día 37, Six vendría a ayudar a nuestro prota con la construcción de la cabaña. Finalmente, para el día 45, nuestro prota terminaría la cabaña, la cual, a pesar de no tener muebles y verse muy humilde, nuestro prota estaría feliz, mientras que a lo lejos sería observado por Hanika. Mientras el prota descansaba en el suelo de su ya terminada cabaña, pensaría en qué más construir para así hacer más acogedor su humilde morada, pero un ruido en el techo llamaría su atención. Al salir de la cabaña, vería que la causante del ruido es Lucy, quien se ha quedado dormida en el techo. Nuestro prota molesto le diría que su techo no es una torre de gatos, pero una voz llamaría su atención. Esta sería Hanika, quien lo saluda. Luego vemos un flashback, donde la sirvienta Bel Maya está peinado el pelo de Hanika, mientras ambas hablan acerca de la cabaña de nuevo prota. La sirvienta le hablaría de la cabaña, pero Hanika le diría que ya sabía de su existencia, a lo cual la sirvienta Bel le preguntaría cómo se enteró. Hanika le diría que solo la vio mientras pasaba casualmente por el lugar, pero la sirvienta luego comentaría lo bien construida que aquella estaba, diciendo que verla le dieron ganas de entrar dentro y ver si esta era fuerte, claramente hablando con un doble sentido, causando un sonrojo en Hanika mientras Bel seguía hablando de la cabaña, sonrojando cada vez más y más a Hanika. Volviendo al presente, vemos cómo Hanika pone de excusa que solo venía a ver al espíritu Marilda y que vio la cabaña de paso a pesar de ya saber de su existencia, claramente mintiendo. Nuestro prota solo asentiría ante su respuesta. Hanika entonces le dice a nuestro protagonista que la casa se ve bastante bien. Nuestro protagonista entonces le preguntaría si acaso los espíritus no le habían hablado sobre la cabaña antes. A lo que Hanika dice que sí, pero que no entraron en detalles, ya según ella no hablan mucho. Pero luego veríamos un pequeño flashback de los espíritus hablándole a Hanika sobre los músculos de nuestro prota y cómo este estaba mamadísimo. Luego nuestro prota le preguntaría si quiere ver la cabaña más de cerca, a lo cual, Hanika, sonrojada y feliz, le diría que sí. Más tarde, mientras vemos cómo Lucy aún sigue dormida en el techo de la cabaña, nuestro prota y Hanika hablarían sobre la situación actual de Hanika y cómo esta dice que está muy agradecida con todo lo que los alumnos y profesores han hecho por ella, como el hecho de que sus amigas le prestaron dinero para pagar la colegiatura, diciendo que si no les devuelve el dinero, parecería que solo se está aprovechando, pero nuestro prota le diría que tener que pagar todas sus deudas sonaba muy estereotipado, lo cual Hanika nunca lo había pensado de esa forma.
El prota entonces pensaría en cómo casi nadie sabe que la razón por la cual Hanika perdió el control fue precisamente por el peso de su propia sinceridad, además de que incluso si muchos lugares la apoyarían, ella decidiría mantenerse de una forma más humilde, como por ejemplo, decidir dejar de dormir en el salón Opilios, la cual está hecha para albergar una sola persona y pasar a dormir en el salón Dex, un salón donde conviven 8 personas en vez de 1, de esta forma tratando de reducir un poco la deuda que Hanika siente que tiene con todos, pero el tener las miradas de sus compañeros ahora constantemente en el salón Dex es como estar encadenada a una prisión, por lo que ninguno de los problemas importantes fue solucionado. Entonces, mientras Hanika tomaba un sorbo de té, nuestro prota le diría que si ella quería estar sola en algún momento, que viniera a su cabaña cuando quiera. Hanika, al escuchar esto, con una sonrisa le diría que eso la haría muy feliz. Luego de la sonrisa, Hanika le diría que si en algún momento tenía un problema que no pueda manejar, le gustaría que él se lo dijese a ella, diciendo que definitivamente lo ayudaría. Esto mientras nuestro prota piensa lo rápido que ha llegado el segundo semestre. Y mientras esto pasa, vemos la academia, donde podemos observar a Lortelle, la cual estaría enfrente de un libro. Este sería un grimorio conocido como el Grimorio del Sabio. Un libro escrito por el gran mago Silvania de magia celestial. Lortelle lo miraría con ansias mientras dice que este libro y el dinero será la perdición de la academia. Tiempo después, ya en lo que sería el comienzo del acto 2, durante un día lluvioso y tormentoso, vemos las residencias del Salón Opilis. Los estudiantes de este salón suelen tener casi garantizada la vida de un noble, con una serie de beneficios exclusivos que involucran cosas como tener una sirvienta personal o tiempo exclusivo para almorzar. El problema surge cuando luego de las vacaciones, una feroz tormenta azotó la región suroeste de Bellore, donde está ubicada la isla de Aken, la cual es donde se encuentra la academia. Obviamente la academia brindó carruajes y barcos para los estudiantes del Salón Opilis, incluyendo días de tolerancia por si no logran llegar a la academia. Sin embargo, para los estudiantes del inferior Salón Dex, quien a pesar de traspasar la tormenta, no se les perdonaría ningún atraso. Esto causaría malestar entre los alumnos del Salón Dex, causando una revuelta, la cual desde las sombras estaba siendo dirigida por una mercader quien era ni nada más ni nada menos que Lortelle, quien se mantenía en contacto con un hombre llamado Willain, quien era el representante de los alumnos del Salón Dex. Lortelle pensaría en cómo todo ya está iniciado, en cómo solo hace falta una pequeña jugada más para que todo escale aún más, con una justificación ya preparada, la cual es una clara discriminación hacia los estudiantes generales del Salón Dex, que tuvieron que pasar por esta terrible tormenta para llegar a la academia. La propuesta proponía un ajuste y reconocimiento de los beneficios que los estudiantes del Salón Opilis tenían, para así apoyar más a los demás alumnos del Salón Dex. También, la sirvienta mayor encargada del Salón Opilis y una parte del Departamento de Revisión de Planes Administrativos ya estaban del lado de Lortelle. Para este punto, si la propuesta es aceptada o no por el director de la academia, el hecho de que esta propuesta sea discutida en serio ya enoja a los estudiantes. La chispa del caos ya está encendida, pero esta chispa debía ser lo más grande posible. Esto debía ser más grande, dado que dentro del Salón Opilis había una gran cantidad de objetos valiosos otorgados por muchas familias nobles. Si el lugar era destruido, significaría una gran pérdida financiera para la academia, la cual ya estaba en una crisis económica debido al incidente de Hanika y el espíritu Glascan. Si esto pasaba, la compañía de la familia Lortelle se vería altamente beneficiada, dado que de pasar eso, la academia podría verse obligada a vender el Grimorio del Sabio. Cambiando de escena, vemos a Lortelle, quien está viendo la lluvia de la tormenta. Esta le recordaría su pasado, en cómo ella solía ser antes o quizás como siempre ha sido, una persona que siempre apuñala a otros por la espalda, quien duda de sus intenciones y nunca revela sus sentimientos. Ella preguntaría si existe alguien que pudiera entenderla, mientras dice que ella siempre será la que maneje todo desde las sombras, una persona manipuladora. Mientras tanto, en el Salón Opilis, los alumnos siguen protestando afuera de debajo de la gran tormenta. Aquí nos cuentan que, en la historia original, quien debe detener la toma del Salón Opilis era Taylor, y como también en el Salón Opilis, del primer al quinto piso, habrían mini jefes que dificultan la entrada del personaje principal, es decir, Taylor. El jefe del primer piso era un estudiante a quien llamaban el Atrapavientos Tote,
quien era un alumno que humillaba a Taylor diciéndole fracasado, pero luego de que Taylor y su grupo le dieran una paliza, este tendría un gran odio hacia él, por lo cual fue fácilmente sobornado por Lortelle para unirse a la conspiración. El rol de este era encargarse de la nueva sirvienta que vigilaba el primer piso, abrir las puertas de la entrada del salón Opilis y dejar que los alumnos entraran. Luego, se supone que su rol debía ser el primer jefe que detendría al protagonista. Pero, mientras Willain, quien le pregunta a Tote si es quien envió Lortelle, Tote diría que sí, sacándose la capucha que cubría su rostro, pero al sacarla, vemos que este no era Tote, sino que en realidad era nuestro protagonista, quien debía ocupar su lugar.